buenas tardes. Agradezco a Ekpapalek por haberme invitado a hacer este video de mujeres influyentes. Mi nombre es Sofía Chacaltana Cortés. Soy doctora en Arqueología y Antropología. Estudié mi licenciatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y mi maestría y doctorado en la Universidad de Illinois en Chicago. Les voy a contar un poco mi interés por esta carrera y también invitarlos a estudiar esta carrera. A mí me interesó estudiar arqueología y antropología porque siempre me ha interesado la vida de las personas, de dónde vienen, qué hacen, ¿no? Quiénes eran sus padres, qué hacían sus padres, qué lenguas hablaban. Y además he tenido la necesidad de hacer cierto sentido de las cosas que me rodean, ¿no? Del contexto social y la realidad en que vivimos y con una mirada histórica. Encontré que la arqueología y la antropología podría brindarme las herramientas y la metodología para hacer las preguntas correctas y responder algunas de estas preguntas del pasado, ¿no? que yo tenía sobre las personas y el pasado. Por ello estudié arqueología y antropología. También me interesa mucho, por ejemplo, la manera como los humanos nos relacionamos con las cosas, con las materialidades. ¿Qué significan para nosotros? ¿Qué cosas apreciamos? ¿Por qué las apreciamos? ¿Qué cosas descartamos, ¿no? Cuando desechamos algo, cuando ya no nos sirve algo, o cuando, por ejemplo, lo refaccionamos. ¿Cómo vivía la gente? ¿Qué comía? ¿Qué cosas les gustaba? Todas estas preguntas que son cotidianas de nuestra vida, siempre me ha interesado entenderlas en otras sociedades, en otras personas. Entonces decidí continuar con mi posgrado en la Universidad de Illinois en Chicago y esta experiencia fue muy enriquecedora tanto a nivel académico como personal. A nivel académico porque conocí a personas que estaban interesadas en sociedades tanto del presente como del pasado en otros lugares del mundo y también muchos de estas personas eran de esos lugares, entonces eran unas maneras de hacer otras preguntas, qué preguntas tenían de las sociedades que a ellos les interesaban, otras maneras de entender la realidad y la sociedad e incluso la humanidad, y ver qué metodologías habían escogido para entender a estas personas, estas sociedades. Algo que también enriqueció mucho mi práctica profesional fue que la universidad a la que yo fui, la Universidad de Illinois en Chicago, tiene una asociación con el Museo Field de Chicago, que es un museo histórico, que fue uno de los primeros museos en Estados Unidos que empezó a recolectar materiales a nivel global, lo cual también ahora se considera controversial, pero a través de este museo pude conocer otras materialidades, por ejemplo, de sociedades, de varias sociedades del África, de sociedades del pasado, por ejemplo, de Egipto, incluso de sociedades, de materiales etnográficos andinos, ¿no? Tanto del pasado como del presente, de Oceanía, de grupos, de sociedades de indígenas norteamericanas, etcétera, que hoy en día, por ejemplo, están reclamando algunos de estos objetos porque los consideran sus ancestros o como objetos rituales. Entonces, toda esta experiencia me ayudó a mi carrera, a mi desarrollo profesional en cada uno de los distintos trabajos que he tenido, ya sea en el sector público, en mis trabajos en museos o como profesora y en mis propias investigaciones y mirada del pasado, ¿no? Las preguntas que yo me hago ahí, la metodología que yo escojo para estudiar el pasado. Yo les recomiendo estudiar arqueología con una mirada antropológica además, porque ustedes pueden hacer una revisita del pasado, entender las sociedades, hacer una buena narración, una buena historia de las sociedades y del pasado que fueron habitados por personas con deseos, con sueños, con miedos. Preguntarnos, por ejemplo, qué cosas comían, qué cosas les gustaba, qué cosas bebían, por qué cosas luchaban, a qué cosas le tenían miedo, de qué se enfermaban, ¿no? También, por ejemplo, si hubo mujeres influyentes en el pasado y en qué se basó su influencia. Esa es una pregunta, por ejemplo, que a mí me acompaña en mis investigaciones. Entonces los invito a estudiar, a ver arqueología y antropología como una excelente oportunidad si tienen alguna de estas preguntas u otras como yo las tuve. Muchas gracias.